El manto de plumas de oro. La luna de la caza flotaba en el cielo sobre la espesa selva del norte. Hacía ya rato que había llegado la noche y Pluma Azul salió de su tienda para ver si volvía su hermano. Águila Voladora estaba fuera del poblado, cazando desde el amanecer. Llevaba su arco y sus flechas, y como la noche no le había hecho regresar al calor de la hoguera del campamento, Pluma Azul temió que le hubiese ocurrido alguna desgracia, pues eran muchos los animales feroces que habitaban la gran selva. La joven Pluma Azul y su hermano Águila Voladora estaban solos en el mundo. Sus padres habían muerto y nadie cuidaba de ellos. A veces habían pasado hambre, pero el valor de Águila Voladora les permitió al fin salir de todos sus apuros y peligros. Él fue quien cortó los palos que formaban la armazón de su tienda. Él mató los 5 bisontes cuyas pieles, bien curtidas, sirvieron para cubrir los palos y terminar la tienda. Él era quien todos los días marchaba al bosque con el arco, las flechas y las trampas, a fin de que a su hermano jamás le faltase que comer. En toda la tribu no había mejor cazador, por lo tanto, Pluma Azul no debía tener miedo de que le hubiese ocurrido nada. De pronto, entre las tinieblas, la joven vio una sombra que avanzaba hacia el campamento. Enseguida reconoció a su hermano. Llena de alegría volvió a entrar en la tienda para comprobar que todo estuviera dispuesto. El guisado se mantenía caliente en la cazuela de barro, dispuesto a calmar el hambre del cazador. A un lado estaban el par de mocasines que Pluma Azul terminó aquella tarde. Eran de la mejor piel que pudo encontrar, de suela gruesa y fuerte, y tan suaves que parecía que no se iba calzado. Qué feliz se sentiría Águila Voladora cuando entrara en la tienda. El cazador, al llegar a poca distancia de la tienda, empezó a llamar. Hermanita, hermanita, mira lo que traigo, pájaros de oro. Los he cazado con mis flechas. La muchacha salió de la tienda y sus ojos se dilataron de asombro y placer al fijarse en los pájaros. Verdaderamente eran de oro. Sus plumas brillaban como el mismo sol. ¡Qué hermosos! Exclamó Pluma Azul. Con sus plumas te haré un montón de oro, hermano mío. Así ya nadie podrá decir que solo eres un pobre huérfano. Hasta el gran jefe sentirá envidia de ti. Los dos hermanos sonrieron y, en cuanto hubieron cenado, pusiéronse afanosamente al trabajo. Águila Voladora hizo unas cuantas agujas de coser, utilizando los huesecitos de los pájaros de oro. Pluma Azul desplumó cuidadosamente los pájaros, procurando que ninguna pluma se manchara. El día siguiente y el otro y también el otro los pasaron trabajando en el manto. Cuando al fin el manto quedó terminado, era mucho más hermoso que el propio sol, y Águila Voladora, cuando se vio reflejado en las tranquilas aguas del lago, se sintió muy orgulloso de él. Inmediatamente salió a cazar, pues durante aquellos días habían ido consumiendo las provisiones, y era necesario reponerlas antes de que se terminaran. Llevaba su hermoso manto y al detenerse bajo los árboles para comer lo que su hermana le preparó, Águila Voladora dejó cuidadosamente a un lado el manto, a fin de que no se arrugara. Luego se dijo: dormiré un poco. Y con el dorado manto junto a él, el cazador tendióse en el suelo y cerró los ojos. El sol se ocultaba ya cuando Águila Voladora se despertó. Se puso en pie de un salto, temiendo que su retraso pudiera asustar a Pluma Azul. Tendré que volver muy deprisa, se dijo, mientras alargaba la mano para coger el manto de plumas de oro. De pronto, se echó hacia atrás, lleno de asombro y horror. Las plumas del manto se veían retorcidas y grises, como las cenizas de una hoguera. Ya no parecían de oro. El sol les había robado su hermoso color, destruyendo con su fuego el hermosísimo manto. Lanzando un rugido de rabia, el cazador volvióse hacia el oeste, pero el sol habíase ya escondido detrás de los montes. —¡Me las pagarás! —gritó lleno de ira. —Has destruido lo que yo más amaba y yo, a mi vez, te privaré de lo que tú más quieres. Te quitaré la libertad. Diciendo esto, Águila Voladora partió como una flecha hacia el campamento de los Pieles Rojas y entró en la tienda con el manto bajo el brazo. —¿Qué ocurre, hermano mío? —preguntó la india. —¿Qué ha pasado? —Deprisa, Pluma Azul —jadeó el cazador—. Necesito el lazo más fuerte que se ha hecho jamás, y lo necesito antes del amanecer. Voy a cazar algo muy grande. Necesito vengarme del sol, que ha destruido con sus rayos y su calor la hermosa obra de tus manos. —¿Qué piensas hacer? —inquirió intrigada Pluma Azul. —No preguntes. Trabaja sin descanso en lo que te he pedido. Inmediatamente la hermana de Águila Voladora se puso al trabajo. Con sus largos y fuertes cabellos fue trenzando un resistente lazo que llenó de satisfacción al cazador, quien, una vez estuvo listo, partió con él hacia el lago, prometiendo
Con este lazo haré unas trampas para atrapar al sol. Durante mucho tiempo le he visto salir de entre las aguas del lago, siempre del mismo sitio. En ese sitio, pues, tenderé la trampa. Así lo hizo y cuando ya todo estuvo preparado, se ocultó detrás de un enorme árbol para ver lo que ocurría. Por fin, poquito a poco, el sol empezó a salir del lago. Tenía aún mucho sueño y no brillaba tanto como al mediodía cuando ya está del todo despierto. Fue subiendo más hasta que de pronto, ¡clic! El sol quedó cogido por el lazo. No pudo seguir subiendo y tuvo que permanecer a pocos metros de la superficie del lago. El sol miró extrañado en torno suyo, sin comprender a qué se debía aquella interrupción en su ascenso. Probó nuevamente de tirar un poco más para vencer el obstáculo, pero el lazo era tan fuerte que resistió sin ceder el esfuerzo del astro del día que poco a poco fue debilitándose y acabó por permanecer quieto, comprendiendo que carecía en absoluto de fuerzas para romper el lazo. ¡He cazado el sol! Exclamó, lleno de alegría, Águila Voladora, volviendo a toda prisa hacia su tienda, a comunicar la noticia a su hermana. El día aquel resultó muy extraño. Durante todo el día nunca acabó de amanecer, y los pájaros no sabían si despertarse o continuar durmiendo. Lo mismo les ocurría a los demás animales. El bosque estaba muy callado y a medida que fueron pasando las horas, los pájaros y animales se estremecieron de horror al pensar que tal vez el sol no volvería a aparecer jamás en el cielo. Además, sin su luz y su calor, todo moriría en la tierra. Los árboles y las plantas no crecerían, se terminaría la comida y los animalitos irían muriendo de hambre y de frío. Este peligro que todos los animales presentían se fue haciendo tan vivo en sus imaginaciones que las avecillas se buscaban entre sí. Los animales carnívoros y los ciervos y renos ante sus víctimas se juntaban ahora temerosos, apretándose unos contra otros, temiendo la muerte que esperaban de un momento a otro, pues solo a la proximidad del fin del mundo podía achacarse aquel extraño cambio en las costumbres de la naturaleza. Al fin se reunieron todos en consejo y acordaron dirigirse a la orilla del lago para averiguar por qué no había salido el sol. Después de muchas horas de caminar, llegaron a la orilla del lago y vieron cómo el sol saltaba de un lado a otro, haciendo terribles esfuerzos por librarse del lazo en que había caído. Todo su alrededor parecía arder. Del agua se levantaban grandes nubes de vapor y la hierba de la orilla parecía completamente quemada. Tenemos que poner en libertad, dijo el búho sabio. Echemos suertes para ver quién ha de ir a salvarle. Se echaron las suertes y el pequeño Picamaderos fue el elegido para la difícil misión. Valientemente el pájaro blanco y negro partió hacia el sol y se posó en el lazo, empezando a atacarlo con su pico, pero no era bastante fuerte para partirlo, y en cambio, el intenso calor del sol le dejó la cabeza enteramente roja. ¡Qué desgracia! Exclamó el búho sabio. ¿Qué haremos? Que vaya el castor, dijo el lobo. Él sabe nadar y además sus dientes son lo más fuertes de la selva. El castor accedió y, lanzándose al agua, nadó velozmente hacia el sol, que continuaba prisionero del lazo de Águila Voladora. El animalito surcó a gran velocidad las aguas, dejando tras él una estela de blanca espuma, mas al llegar a unos cientos de metros del lugar donde estaba prisionero el sol, tuvo que detener la marcha, pues el agua hervía como si estuviera en un caldero sobre el fuego. Por lo tanto, el castor no tuvo más remedio que regresar junto a los demás animales, que le miraron compungidos sin saber qué partido tomar. «Déjame probar a mí», dijo una fuerte voz, y todos los animales lanzaron gritos de alegría, pues el que había hablado era nada menos el ratón. En aquellos tiempos, muchísimo antes de que el hombre blanco llegara a América, el ratón era el más grande y más fuerte de los animales. Su piel era de un blanco deslumbrante, sus dientes eran largos y fuertes. Él sí que podría poner en libertad al sol. Valientemente dirigióse hacia el negro lazo, pero antes de llegar a él, sintió ya en la cara el fuerte calor del sol. Mordió un trozo del lazo y empezó a luchar para partirlo. Fue royendo y luchando hasta que al fin 3 de los cabellos quedaron partidos. Pero esto era muy poco. La trampa seguía tan fuerte como antes. Nuevamente el ratón mordió el lazo, pero una gran debilidad le invadió. El calor atravesaba su blanca piel y parecía fundir su cuerpo, y cuando ya se sentía a punto de perder el sentido, el lazo quedó roto y el sol saltó hacia arriba, colocándose en un momento en medio del cielo, sin que jamás se haya repetido aquella brusca paralización. «Eres muy valiente, hermano», dijo el búho sabio, pero su voz tenía un gran acento de tristeza.
Esa tristeza se reflejaba también en las caras de los demás animales, y es que el sol, con su gran calor, había derretido casi por completo al ratón, quemando al mismo tiempo su hermosa piel. Y ahora el valiente animal era un ser menudo, mucho más pequeño que el propio búho, y además, en lugar de blanco, era del color de la ceniza. Y desde entonces, el ratón ha dejado de ser un animal fuerte y hermoso, y vive convertido en un animalejo pequeño, débil y gris. Lo único que conserva son sus fuertes dientes, pero también ellos son muchísimo más pequeños.